Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom. Hoy estamos con Lucas 12 en la parte 2. Vamos a estar viendo desde los versos 22 en el capítulo anterior, en Lucas 12, en la primera parte que grabamos nos quedamos por el verso 21. Vamos a estar desde los versos 22 al 40 en el día de hoy. El título de este mensaje, que vamos a estar viendo, como digo, Lucas 12 del 22 al 40, es Los preocupados no son dignos y el atraco a la casa del déspota. Ese es el título, para más de uno pues enigmático, para otros demasiado extenso, pero que va a hablar, yo creo que contiene la esencia de lo que vamos a estar hablando hoy. Antes de entrar al mensaje, ya propiamente dicho, a la traducción y al mensaje, vamos a hablar de recurrir al texto griego, que es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos recurriendo al texto griego. Es fácil recurrir al día de hoy al texto griego. Hay un medio muy económico a través de compra de Amazon para un Nuevo Testamento interlineal, que te vienen las palabras del griego. Entonces tú no tienes más que clicar a la palabra griega y te sale el significado de lo que es en español. Ahora bien, esto tiene unas cuantas objeciones, no es tan fácil como parece. Vamos a estar hablando de eso, de lo que es las objeciones que tiene recurrir al texto griego. En primer lugar, con la traducción del interlineal, y creo que esto se da en la versión online, pero creo que en la versión de papel pues pasará lo mismo. La traducción o las traducciones no están bien ordenadas. Sobre todo ocurre con la versión online, que es la más económica, porque la versión online del Nuevo Testamento pues te cuesta como 3 euros, y la versión en papel, si quieres un interlineal del Nuevo Testamento en papel, pues te vale como un diccionario. Esto te sale fácilmente por 100 euros, ¿verdad? Unos 90-95 dólares. Entonces, lo primero, para que vean, digo esto para que vean que no es tan fácil, ¿verdad? O sea, para mostrar que nosotros aquí no hemos sido oportunistas de irnos al texto griego y de ahí clicar unas cuantas palabras y aprender un poco griego. No, primeramente el griego ya lo habíamos estudiado o nos habíamos aproximado al griego en cuanto a estudiarlo en filología hispánica, y también a verlo en los diccionarios bíblicos, que también lo hicimos previamente a desglosarlo desde que lo estamos haciendo, por ejemplo, ya en Lucas, en este libro de Lucas, que lo estamos empezando a desglosar. Entonces, lo primero, no está bien ordenado, por lo tanto no es tan fácil ir a cada palabra, al significado de cada palabra en griego. Tienes que ir memorizando palabra, ¿verdad? Por ejemplo, si te sale en una traducción clero, pues sabes que clero es campo, ¿verdad? Cuando habla de cleros es campo. Esa es de las primeras palabras que uno puede ver en griego, ¿no? Entonces, si al siguiente que te encuentras cleros ya no está clicada o está desordenada, ya has debido aprender que clero es campo, ¿verdad? Todo eso es capacidad retentiva, por lo tanto, no es tan fácil, ¿verdad? Ahora, el mayor obstáculo para desglosar el griego, el texto griego del Nuevo Testamento, es que, y esto yo creo que los traductores pioneros que quisieron traducir el griego, o que directamente dominan el griego porque hablan ese idioma maternamente, de nacimiento, el griego no puede ir solo. El griego no puede ir solo. Es decir, un griego no te va a poder traducir la Biblia como es, aunque sea su idioma o su lengua materna. ¿Por qué? Porque ha de entender lo hebreo. ¿Y por qué el griego no puede ir solo y ha de venir acompañado de entender lo hebreo? Porque el Nuevo Testamento es griego, está escrito en griego, pero va a hablar de hebraísmos.
y va a hablar de gente hebrea, de gente hebrea en el sentido de que cruza al otro lado y de nacionalidad también, ¿verdad? De nacionalidad israelita, lo que antes era Israel, y está relacionado con ser hebreo, con la gramática, con el léxico hebreo, etc. Entonces, pongamos que haya un erudito que, precisamente por ser su idioma materno o su lengua materna, el griego, sea capaz de desglosar y significar el texto de la traducción en griego, ¿verdad? Interlinealmente, ya lo sepa, lo tenga asumido. Pero si no entiende lo hebreo, no puede, porque el Nuevo Testamento está dirigido y está escrito por hebreos y consta de hebraísmos. ¿Qué es un hebraísmo? Un hebraísmo es algo que pertenece exclusivamente a lo que es el área cultural hebrea, ¿verdad? Entonces, si no entiendes el hebraísmo, no puedes traducir bien el griego. Ejemplo, pues se sabe que dice, por ejemplo, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si eso no sabes del hebraísmo y lo traduces tal y como está en el griego, la traducción no va a dirimir nunca que está hablando del sacerdote que tenía el oficio de madrugada para tocar, para dar la alarma, para, digamos, como hacen los musulmanes en los minaretes, dar la voz, ¿verdad?, para que acudieran a las oraciones. Entonces, el gallo era un cohen, era un sacerdote, un levita. Bueno, o levita, o ya en los tiempos de Yahshua ya eran elegidos a dedo, pero que era del oficio, ¿no? Entonces, el griego no puede ir solo, es decir, con solo saber el griego no vas a traducir bien. Te va a ayudar que tengas léxico griego, pero no te va a ayudar que seas un erudito del griego si no entiendes lo hebreo. Y como se han excluido mutuamente, porque normalmente lo que ha pasado es que la gente de neotestamentaria o que quiere hacer gala exclusivamente del Nuevo Testamento ha excluido lo hebreo, y lo hebreo a su vez ha excluido a lo griego para dar un entendimiento solamente hebraico y prescindiendo del griego porque no le calzaban cosas. Por ejemplo, para mantener en el tiempo la doctrina de la circuncisión, no van al texto griego, ¿verdad? Dicen que está desfasado o trastocado y recurren a lo que estuvo escrito en la Torá. Ahora, entonces, el griego y el hebreo no se excluyen mutuamente, y esto un buen traductor lo sabe, sino que se ayudan. Por eso dice luego Shaul Pablo, anuncia que ya no hay judío ni griego. Habla en ese sentido. Entonces, con todas estas objeciones que estamos poniendo, objeciones o dificultades que se presentan a la hora de traducir el griego, nosotros no queremos echar para atrás a nadie, al contrario, queremos que todos, lo ideal sería que cada cabeza de familia tuviera una traducción bíblica. Yo apoyo eso. Y que no se echaran para atrás a la hora de aprender griego, porque no es difícil. No es demasiado difícil, no es un campo minado el griego, siempre y cuando se entienda que la Biblia es mejor que la Humash o que el Humash. ¿Qué es el Humash? El Humash es hebraicamente la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Si tú quieres aprender griego, tú tienes que aprender griego sin menospreciar el griego. Porque si tú vienes contaminado de lo que es el entendimiento solamente atribuible al Humash, a la Torá, no vas a entender Biblia. No vas a entender Biblia. Entonces, para acercarte al griego, tú has de entender, para que no te sirva de escollo lo hebraico, para que no te sirva de escollo lo, por ende, judaico, tú tienes que aprender
que la Biblia es mejor que la Humash. ¿Por qué? Que la Humash, que la Torá. ¿Por qué? Porque la Biblia es la consecución de la Torá. Es decir, la Torá, cuando se ha conseguido, es la Biblia entera. ¿Verdad? Cuando la Torá tiene éxito, cuando la Torá sale adelante, es cuando se refrenda en la Biblia. Y la refrenda, la firma con sangre, Yahshua HaMashiach en el madero. Por lo tanto, la buena nueva es la confirmación y gratificación de la Torá. Entonces tienes que entender que la Biblia es mejor, es a todo punto más elevada y más completa que la Humash o la Torá. Cuando entiendas eso, te puedes adentrar en el griego y comprobar, por ejemplo, entendiendo bien el griego y toda la contextualización, que las parashot, que algunos dicen parashas, pero el plural de parashas es parashot, las parashot son las porciones que se dan de la Torá, ¿verdad? Semana por semana, Shabbat por Shabbat, desde los círculos concéntricos al judaísmo, dícese también mesianismo, y se dan anualmente. Por ejemplo, ahora la semana pasada me parece que volvieron a iniciar ya desde Bereshit, desde los primeros versos del Génesis. Entonces cubren el año Shabbat por Shabbat con parashot que van a fragmentar y desglosar, valga la redundancia de la palabra que estamos utilizando hoy, toda la Torá, lo que son los 5 libros de la Torá en porciones. A eso se llama parashot. Bueno, pues cuando tú entiendes el griego y tú lo hilvanas perfectamente con lo que es la Torá, te das cuenta de que las parashot son encíclicas también. Son encíclicas. Porque van en ciclo. Es un periodo anual, un ciclo que se repite. Por lo tanto, son encíclicas, lo mismo que fueron encíclicas o son encíclicas esas bulas papales. Esas bulas papales, esas ponencias escritas, ¿verdad? Redactadas por escrito que tiene el papado, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Encíclicas. Se les llama encíclicas. Bien, pues las parashot, las porciones de la Torá, cuando no entiendes que el griego es más avanzado que la Torá, pues te llevan también a otra encíclica. En este caso ya no católica romana, como sí son las encíclicas papales, pero sí te metes en otro enciclismo más, en otra encíclica más, ¿verdad? Entonces tienes que salir de ahí, ¿verdad? Tienes que salir de ahí, cruzar al otro lado, que es lo hebreo. Ahora, cuando ya comprendes el texto griego, tu mente se enriquece, como se ha enriquecido primeramente con la Torá. El potencializador mental es la Torá. Ahora, cuando tu potencializador mental precisamente ha alcanzado su punto de madurez, entonces puedes entender el griego. Es decir, yo antepondría primero, como es la base de cómo está escrita la Biblia, primero estudiar Torá y luego en la madurez de aprender Torá, entonces sí aprender el Brit Hadashah o la Biblia entera o el Nuevo Testamento, como quieran llamarle. Entonces a eso se le llama retener la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando entiendes el griego, en el griego están los mensajes de esperanza para el mundo. ¿Por qué? Porque en el griego se ha adecuado el texto griego sociológicamente. ¿Por qué? Porque el griego no se ha dejado ahí, sino que el griego se ha elaborado de las versiones grecolatinas, se pasó al alemán, luego al inglés, luego al español, etc. Entonces, ese texto griego fue socializado, ¿verdad? Entonces el texto ya pasó a ser un texto sociológico. Por ejemplo, ponemos un ejemplo, oikodespotes, la palabra oikodespotes. En su momento, oikodespotes, cuando salió esta palabra que se empezó a usar en el Nuevo Testamento, en el griego, pues
correspondía a que seguramente los emisarios y los discípulos entendieran que el oikodespotes, que es el déspota de la casa, era el César. Luego, sociológicamente, como el griego se adaptaba sociológicamente, el oikodespotes pasó a significar que el papado en la Edad Oscura, en el oscurantismo. Y por último pasó a, digamos, su cabalidad en cuanto a lo profético, porque el oikodespotes, el hombre déspota, del que vamos a estar hablando en el capítulo de hoy, en la ponencia de hoy de Lucas 12, el oikodespotes pasó a su configuración exacta profética al ser que el hombre ilustrado, el déspota, despotismo ilustrado. Oikodespotes, despotismo ilustrado. Ahí pasó a su exactitud sociológica el texto griego. Creo que si lo están entendiendo, ven que la adecuación del texto griego viene sola. Solo necesitamos la capacidad de verlo, ¿verdad? Entonces, el hebreo es la lengua vernácula o sometida. Se sometió al hebreo como una lengua vernácula, al igual que pasó cuando estuvieron en la cautividad de Egipto. Seguramente, por ejemplo, cuando dice el texto, cuando dice la Torá, que Moisés era poderoso en palabra y obra, seguramente, como se crió en Egipto, esa palabra en la que era poderoso Moisés fue en el egipcio, en el idioma egipcio, ¿verdad? Luego tendría que aprender hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo estaba sometido a la lengua del opresor o del predominante imperio en ese momento, que era el egipcio. Luego en Babilonia pasó 3/4 de lo mismo. El hebreo pasó a ser una lengua vernácula, sometida al babilónico, al acadio o al caldeo, como quieran llamarle. Entonces, cuando el Nuevo Testamento fue escrito o redactado por los discípulos, ¿qué pasó? Que era una lengua vernácula, porque estaba sometida al latín, al idioma predominante, que era el latín, o la madre de idiomas, que es el latín, grecolatino, ¿verdad? Lo cual quiere decir que para la universalización del mensaje o de la buena nueva, que se llama, se adaptó a la lengua griega. En esa adecuación o en esa adaptación a la lengua griega se vio beneficiado porque el texto se pudo poner de relieve sociológicamente conforme iban aconteciendo los hechos a lo largo de la historia. Entonces, ahí es cuando tuvo lugar que, digamos, la Biblia, a través del Nuevo Testamento, a través del texto griego, se universalizó, porque se adaptó a la lengua griega, al igual que hoy nos adaptamos a la jerga ilustrada y también al inglés, porque el inglés es la lengua del imperio predominante al día de hoy, pero sobre todo a la jerga ilustrada, que tenemos que hablarla, queramos o no queramos. Y así, de esa manera, nos adaptamos a fin de rescatar a las ovejas, que es de lo que se trata. Tienes que aprender a cuál es el idioma predominante en el mundo para alcanzar el mayor número de almas posible y que esas almas escuchen el mensaje de la buena nueva. Para eso es la adaptación del texto bíblico, ¿verdad? Neotestamentario en este caso. Bueno, pues explicado esto, ahora sí vamos a sondear con mucho deleite la palabra de poder en el día de hoy. Lucas 12, parte 2, los preocupados no son dignos y el atraco a la casa del déspota, a la casa del oikodespotes. Verso 22. Y les dijo por separado a los discípulos, Yahshua HaMashiach, les dijo, en primer lugar, no se distraigan en su corazón. En primer lugar, no se distraigan en su corazón. Piensen con brillo. Piensen con brillo. Entonces, distraerte en tu corazón no es pensar.
Pensar es lo contrario a distraerte. Pensar es bueno. Pensar es precisamente contra el distraimiento, o la distracción, mejor dicho. Entonces, les dice, piensen con brillo, porque cuando pensamos con brillo no nos distraemos, porque pensar no es distraerse. Cuando tú piensas con brillo, abandonas la distracción. Piensen con brillo, pero no se envuelvan en las cosas del cuerpo endeble. No se envuelvan, se embadurnen, se llenen todo, se empapen de las cosas del cuerpo endeble. No se empapen de las cosas del cuerpo endeble. Es decir, que no sea su predilección las cosas que pertenecen al cuerpo endeble, que viene de la palabra cuerpo endeble de endiseste, que es de la palabra endunamón, que es endeble, ¿verdad? Está hablando del cuerpo endeble. Cuando habla del cuerpo endeble, está significando que no solamente repercute a nuestro cuerpo carnal, sino las cosas del cuerpo endeble es las necesidades materiales del cuerpo. No habla tanto de aseo. El aseo es una buena ocupación para el cuerpo y es necesaria, ¿verdad? Eso no es envolverse de las cosas del cuerpo endeble, porque es necesario. Ahora, el ocuparse en exceso de la materialidad que el cuerpo necesita, eso sí es ocuparse del cuerpo endeble, ¿verdad? Dícese darse caprichos a las papilas gustativas, darse caprichos al vientre, darse caprichos de predominio sobre otros, adquirir posesiones en exceso, acumular, etc. Eso sí es envolverse en las cosas del cuerpo endeble. Para no envolverse de las cosas del cuerpo endeble, se necesita pensar con brillo. Pensar con brillo. Verso 23. De hecho, el alma completa es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. En este enunciado ya te lo ha dicho todo. De hecho, el alma completa que se da en la redención de todas las cosas, cuando nuestros cuerpos sean transformados, ahí adquiriremos el alma completa, que no es un entente, no es una nebulosa, sino que es un cuerpo saludable en todos los sentidos. El alma completa es más que la comida. Nuestro cuerpo endeble responde a ser una energía conforme a lo que te has alimentado, ¿verdad? Pero el alma completa, a lo que tú llegas en el día de la redención con la transformación de nuestros cuerpos, va más allá de la comida. Ya no eres solamente una energía que responde a una hidratación y asimilación de los alimentos, sino que el alma completa es más que la comida. Te conlleva un intelecto, un pensar con brillo, y el cuerpo, por eso dice, esta es la misma frase, de hecho el alma completa es más que la comida, y el cuerpo, que es otra manera de decirlo, y el cuerpo es más que el vestido. El cuerpo es más que el vestido, porque a la postre el mismo cuerpo es un vestido, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que nuestro cuerpo va a ser más que su configuración de vestido. Nos va a llevar a un cuerpo en la eternidad, a un cuerpo súper saludable, ¿verdad? Entonces, el cuerpo es más que el vestido. El cuerpo es lo que es, no por, como se decía antes, ¿no? El hábito hace el monje. Pues aquí no ese es el sentido. El cuerpo es más que el vestido. El hábito no debía hacer el monje, sino que el monje debía primero tener en la integridad de su cuerpo el hábito. Y el hábito es carácter y es conducta. Y hasta ahí podemos desarrollar esto porque es profundo. Y no queremos encasquillarnos ahí. Verso 24. Considerad a los cuervos. ¿A los qué? A los cuervos. Que ellos no siembran nada, los cuervos, sin embargo cosechan. Aunque los cuervos no siembran nada, sin embargo cosechan.
No tienen almacén ni granero los cuervos, pero Elohim los alimenta, sin almacén y sin granero. Fíjense, la opulencia y la abundancia de nuestro Elohim. En esta semana pensaba yo, digo, nada más que con el mar, le decía yo a mi esposa, digo, nada más que con el mar, si se encargaran de que el pescado llegara a las regiones interiores de los continentes y los países, el mar abastecería de por sí solo a toda la humanidad, por no hablar de los vegetales. Si solo se consumiera pescado, daría para alimentar a toda la humanidad, si se hiciera con amor, con decencia delante de Elohim, la repartición. Y si solamente nos ocupáramos, nos alimentáramos de vegetales, igual. Si eso es la abundancia, si es la opulencia. Y ahora lo va a significar en estos versos. Dice, estad tranquilos, dice el Mashiach, son palabras de Yahshua. Estad tranquilos, sed eficientes. Para ser eficientes, recuerden, pensad con brillo. Estad tranquilos, sed eficientes, organizados para enfrentar lo difícil. ¿Cómo se enfrenta lo difícil? Con organización. Organización igual a sentido de disciplina. Ahora, verso 26, que es el que le da nombre a los preocupados no son dignos, del tema de hoy. Nada de dignidad es posible a partir de ahora si estáis preocupados. Les está diciendo a los discípulos, ustedes han venido al conocimiento de la verdad, pero a partir de que han recibido este conocimiento, ahora si hablamos de dignidad, de adquirir dignidad con el carácter, con la conducta de ustedes, nada de dignidad es posible a partir de ahora si estáis preocupados. Ahora, ustedes hagan un examen, a ver qué ministerio no está preocupado, porque si miramos títulos de mensajes, está el mundo lleno de amarillismos, de preocupaciones porque se ocupan antes de que suceda. Por ejemplo, la merendola con el anticristo. Por ejemplo, la Tercera Guerra Mundial. Por ejemplo, cosas que no se producen, ni se van a producir porque están sacadas de contexto, y sin embargo sirven para que estos que habían recibido la verdad apostaten a la larga. ¿Por qué? Porque no dejan de estar preocupados. Por lo tanto, no son dignos. Son amarillistas, sensacionalistas, pero no son dignos. Si ha temblado la Tierra en no sé dónde, en un lugar que te pilla en la otra punta del planeta, pero se preocupan. Se preocupan. Que ha temblado en no sé dónde, que ha llovido torrencialmente en no sé dónde, ya se preocupan, les alcanza la preocupación. Y ya empiezan a orar para que Elohim tome medidas, que los salve, que no sé qué, no sé cuánto, y no disfrutan de la salvación que tienen, de la vida, vamos a ver, de opulencia que nos da Elohim en todos los sentidos, solo que no sabemos verlo. Y cuando no sabes verlo, te preocupas. Y cuando te preocupas, no hay ya manera de que puedas ser digno delante de Elohim. Verso 27. Considerad cómo crecen los lirios, cómo crecen sin angustia. Los lirios crecen sin angustia, tan nuevos, exclama. Como yo digo, que Salomón ni siquiera se cubrió de tanta dignidad como uno de ellos, como uno de esos lirios. Verso 28. O la hierba del campo, que hoy y mañana hornea su depósito, y Elohim a todo lo grande, por más incredulidad, verso 29, y sin esfuerzo da de comer y de beber sin fluctuar. Aquí está la opulencia, aquí está el amor inagotable a través de los recursos que Elohim nos ofrece a los seres humanos. O la hierba, examinen, miren, consideren,
o la hierba del campo que hoy y mañana hornea su depósito. ¿Cómo hornea su depósito? Lo que va a ser comida mañana, con el sol. El sol es el horno natural de la hierba. Y Elohim, a todo lo grande que sea el campo, por más incredulidad que haya en el mundo, que cada vez se ha levantado mayor incredulidad y mayor ateísmo, pero con todo dice, o la hierba del campo que hoy mañana hornea su depósito, y Elohim a todo lo grande, por más incredulidad, le da igual, y sin esfuerzo, da de comer y de beber sin fluctuar. ¿Quién da de comer sin esfuerzo? El campo. ¿Por qué? Porque Elohim lo provee así, para que hornee la comida, la futura comida, a través de la maduración del sol. Entonces, sin esfuerzo, el campo da de comer y de beber sin fluctuar. Es decir, no fluctúa, simplemente con tener los elementos adecuados, y estos elementos adecuados responden a ser de que la gente no se maldiga a sí mismo con obras ofensivas a Elohim, y con brujería y con hechicería y con lo peor. Si se mueven en eso de brujería, hechicería y todo lo peor, y vudú y todo eso, la tierra se cuartea y se seca. Pero cuando hay una buena conducta delante de Elohim, y a Elohim algo de las personas, aunque sea poco, le es grato, entonces, ¿qué hace? Que la hierba del campo hoy y mañana hornea su depósito, y Elohim a todo lo grande, por más incredulidad y sin esfuerzo, da de comer y de beber sin fluctuar. Porque de la hierba también sale el trigo, y del trigo no solamente sale el pan, sino también la cerveza, por ejemplo. ¿Verdad? Verso 30, aunque nosotros ya hace tiempo que no bebemos mucha cerveza, preferimos el vino. Verso 30. Todavía sin duda, toda costumbre del mundo indaga o busca del Padre en una forma, sin necesidad de nada. ¿Qué te está diciendo ahí Mashiach, Yahshua? Precioso. Lo que te está diciendo ahí es precioso. Todavía sin duda, toda costumbre del mundo, en todas las regiones, todas las costumbres del mundo indagan o buscan del Padre. Del Padre. ¿Por qué buscan del Padre? Porque al fin y a la postre buscan gozo, protección, compañerismo, amistad, cobertura. Buscan del Padre en una forma que muchas veces es torcida, porque las costumbres se van por otro lado. Pusisteis como Torah mandamientos de hombres, costumbres, halajá, que se llama lo que es añadidos en el judaísmo. Pero todo el mundo indaga o busca del Padre en una forma, que no es la adecuada normalmente, sin necesidad de nada. Es decir, que la gente que busca del Padre lo que es el sustento, la gente se mata por el sustento, porque tiene miedo a morir de hambre, y están enterrados en millones, y aún así tienen miedo a que les falte el sustento. ¿Por qué? Porque buscan al Padre en una forma que no es adecuada, porque en verdad no tienen necesidad de nada, y en lugar de agradecer, se desviven. Y entonces, como se desviven, caen en maldiciones y enfermedades. Todo porque se creen que el sustento no les va a llegar. Cuando precisamente Elohim te está dando opulencia donde mires. Donde mires. Alzas la vista, vegetales, hierba, trigo, alimentos, ganado, luego peces en el mar. Tremendo. Sin necesidad de nada. Si el hombre actuara ¿con qué? Con ahabá, con amor. Para que llegara toda la repartición o impartición de alimentos a todo el que de verdad fuera necesitado. Pero si el hombre hiciera lo correcto, no habría necesidad de nada. ¿Por qué? Porque la tierra es magnífica, opulenta, porque hay un creador, un Padre, que nos sostiene y nos sustenta.
Verso 31. Buscad, sin embargo, el reino y todo lo demás os será añadido. Y en este sin embargo entra también la acepción de sin embargo de que no te va a decepcionar, no te va a embargar la confianza en el Eterno, bendito sea. Por eso tienes que, no es una hipoteca, no es un préstamo de malas condiciones, sin embargo no te va a embargar. Buscad, por lo tanto, el reino y todo lo demás os será añadido. Verso 32. No deis paso al más mínimo miedo, rebaño. Repito. No deis paso al más mínimo miedo, rebaño. Entonces todos esos amarillistas que se alarman con nada, que viven de la propaganda del miedo, claro, no han conocido, no tienen dignidad. No son dignos porque se preocupan y hacen preocuparse a otros encima. No deis paso al más mínimo miedo, rebaño, para que la buena voluntad del Padre se deleite en darles el reino. ¿Cómo se va a deleitar el Padre en darnos el reino? Cuando no demos paso al más mínimo miedo. Y el miedo empieza por la incertidumbre. La incertidumbre es contraria a la fe. Verso 33. Vendan posesiones y den caridad como ejercicio para ustedes mismos. Para ustedes mismos, o sea, que va a redundar, lo que compartan con otros van a redundar sobre ustedes mismos. Vendan posesiones y den caridad como ejercicio para ustedes mismos, para crecer. Dice, eso, vender posesiones y dar caridad como ejercicio, ¿verdad? Como ejercicio, como práctica de justicia, eso es en verdad, eso es una bolsa de dinero. Eso es una bolsa de dinero. Vender posesiones y dar caridad como ejercicio. Eso es una bolsa de dinero que no pasa. Eso no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque es amor, porque es ahabá. Eso es una bolsa de dinero que no pasa, un tesoro inagotable en los cielos. En un lugar, en los cielos, en un lugar donde el ladrón no la tiene a mano. ¿El qué? La bolsa. La bolsa de dinero no la tiene a mano porque es una bolsa que no pasa, una bolsa del cielo nuevo, ¿verdad? Entonces, esa es la bolsa de dinero, vender posesiones y dar caridad, tener piedad, apiadarte, compadecerte, compartir. Eso es un tesoro inagotable en los cielos, en un lugar donde el ladrón no la tiene a mano. La bolsa, por lo tanto, no te puede sustraer, ni hurtar, ni robar. Y la polilla la orina, ¿verdad? No están en ese lugar. Esa bolsa inagotable en los cielos, que es la caridad, el amor, hace que el ladrón no tenga esa bolsa de dinero espiritual a mano. ¿Por qué? Porque no es su restricción para el ladrón. El ladrón va a robar lo que no sea caridad, amor. El amor no puede robarlo, porque no lo tiene a mano. Y la polilla la orina, ¿verdad? La polilla, la orina, quiere decir que pues son bienes perecederos y corruptibles, ¿verdad? Esos que no son ese tesoro inagotable en los cielos y son bolsas de dinero, pero materiales, sin ayudar a nadie, sin ejercer como ejercicio para ustedes la caridad y el amor. Verso 34, donde a menudo habla en ese hipotético de que te hagas una bolsa de dinero que no sea ese tesoro inagotable de compartir, de dar, de amor, donde
a menudo el tesoro esté, allí estará el corazón. Donde a menudo, por eso dice como ejercicio para ustedes mismos, den posesiones, vendan posesiones y den caridad, den amor, como ejercicio para ustedes. Es lo mismo que decir a menudo, donde te ejercites en tener tu tesoro, donde día por día tengas tu tesoro, tu deleite, allí estará el corazón. Claro, eso no hace falta ni comentarlo. Verso 35, por lo tanto, verso 35, ahora dice, ceñíos los lomos. Ceñíos los lomos es atributos masculinos, pero la mujer también, porque todos tenemos una parte femenina y masculina. Ceñíos los lomos es disponeos, estar hábiles para ejercitaros en el amor. Ceñíos los lomos, que saben que cuando un profeta recibía desvelación, se ceñía los lomos. Cuando los mensajeros, cuando los ángeles del Apocalipsis también, cuando los ángeles, los mensajeros se manifiestan, están ceñidos, ¿verdad? O por el pecho o por los lomos. Ceñíos los lomos, disponeos, en otras palabras, y vuestra luz sea ardiente. La luz tiene que ser ardiente, no titileante o titilante, sino no apocada ni con poca radiación, sino que la luz que tenemos tiene que ser una luz ardiente. ¿Cómo? Con la caridad, con el ejercicio de la caridad, con el ejercicio de la piedad, del amor. Verso 36. Y similares, esto es un tratado contra la idolatría, porque fíjense ustedes ahora, un tratado contra la idolatría y un tratado a favor de la confianza en sí mismo, ¿verdad? Y esto es refrendado por Mashiach Yahshua, no lo digo yo, lo dice Mashiach Yahshua. Dice, y similares al resto de los hombres, no sois más ni menos, sois hombres, similares al resto de los hombres, admitid vuestra propia opinión como maestros. La pregunta, ¿por qué admites la opinión de los maestros, científicos, literatos, y no admites tu propia opinión si tú también eres similar al resto de los hombres? ¿Por qué? Porque eres un idólatra, con mucho respeto para la amada del Mashiach. Por eso hay hombres, y esto es lo que propagan, para que nadie tenga propia opinión, ni siquiera ellos, y esto es lo que propagan, para que nadie tenga propia opinión. ¿Por qué? Porque ellos no se sienten similares al resto de los hombres, sino inferiores. ¿Por qué? Porque son idólatras. Entonces, como se tienen por inferiores porque son idólatras, solo les cuenta la opinión de científicos, literatos, rabinos, gente que está puesta en lugares prominentes. Pero, ¿cuáles son las palabras del Mashiach? Que somos todos similares al resto de los hombres, por lo tanto tenemos que admitir nuestra propia opinión como maestros, que viene de la palabra propia opinión, como maestros dice curión e autón, y autón viene de autou, que es propia opinión, sí mismos. Esto es justamente lo que está diciendo. Admitir, por lo tanto, de que sois similares al resto de los hombres y no inferiores, admitir vuestra propia opinión como maestros. Esto no le dé más vueltas, si es que esto es así. En algún momento saldréis para romper, como el alba. En algún momento saldréis para romper. Después de la boda, esto es profecía. Esto es profecía y esperanza viviente en nuestros corazones. Esto no pueden pararlo, porque estas son las palabras de esperanza de Yahshua HaMashiach. Dice, en algún momento saldréis para romper. Ahora, para romper tiene que haber una precesión. ¿De qué tiene que venir precedido? De que te consideres similar al resto de los hombres y admitas tu propia opinión como maestro.
Si te vas a estar guiando de lo que digan otros porque te vas a sentir inferior, no puedes romper nada, ni siquiera los moldes de tu familia, ni de tu comunidad, ni de tu región. No vas a romper nada, vas a ser uno más, indiferente, idólatra, otro idólatra más. En algún momento saldréis para romper después de la boda, a fin de que al aparecer se entiende, el marido, el esposo, Yahshua HaMashiach, a fin de que al aparecer, de forma inmediata se abra vuestra garganta o vuestra boca. Al aparecer el esposo para la boda, podemos de forma inmediata abrir nuestra boca. ¿Por qué? Porque ya no somos idólatras. Ahora sí podemos hablar de lo que sabemos y de lo que vivimos. ¿Por qué? Porque hemos admitido nuestra propia opinión como maestros y no nos hemos sentido ni vivido inferiores a nadie. Porque eso es idolatría. Verso 37. Benditos los sirvientes, ellos son los que el Señor encontrará diligentes y alerta. Ellos. Los sirvientes. En verdad digo, debido a que están ceñidos, dispuestos, masculinamente, virilidad, no soy inferior a nadie, tengo que admitir mi propia opinión como maestro, aunque no tenga titulación, aunque me hayan echado del sistema, yo sé que no soy inferior a nadie, porque no soy un idólatra, tengo que aceptar mi propia opinión como maestro. ¿Por qué? Porque he aprendido del maestro de los maestros, que no es otro que Yahshua HaMashiach. Benditos los sirvientes, ellos son los que el Señor encontrará diligentes y alerta. En verdad digo, debido a que están ceñidos, se sentarán añadidos en el oficio de ellos. Nos sentaremos añadidos en un oficio sempiterno, real sacerdocio que se llama, para oficiar eternamente en la presencia de Elohim, en sus atrios y en su lugar Kadosh Kadoshim, lugares apartados, lugares reservados para los inmediatos de Elohim bendito. Sin embargo, el rango de una tercera parte de opresores, se dice que la tercera parte se perderá, o se perdió, o ya no saben dónde situarlo. Bueno, dice, sin embargo, palabras del Mashiach, dice, sin embargo, el rango de una tercera parte de opresores, de la palabra fulake, que es mantenga presionado o mantenga presionada, esta es la palabra que refleja fulake, opresores. El rango de una tercera parte de opresores, el rango es, el rango lo tienen porque idólatras les han concedido la superioridad al respecto de ellos, ¿verdad? Cuando el llamado era no sentirte inferior a nadie, pero los han robustecido porque ha habido pusilánimes que se han sentido inferiores a esta tercera parte de opresores que reciben su rango de los idólatras. Sin embargo, el rango de una tercera parte de opresores verán que viene, ¿quién? El amado, y serán frustrados de este modo. Verán que viene el amado, esa tercera parte de opresores, verán que viene el amado y serán ahí frustrados de este modo, viendo venir al amado, al Mashiach. Felices ellos, y serán frustrados de este modo, viendo venir al amado, al Mashiach. Felices ellos. Aquí, por supuesto, hay una ironía. Por cierto, que para captar la ironía se necesita ser amigo, porque conoces el carácter. Yo conozco, porque es mi amigo, el carácter del Mashiach y sé cuándo está ironizando. Aquí ironiza, pero no se sale de lo que es la verdad, porque dice, y serán frustrados, ¿quiénes? La tercera parte de los opresores. De este modo, ¿cómo? Viendo venir al amado. Y se sentirán felices ellos. Se sentirán encima felices ellos, pero
serán frustrados. Serán frustrados, porque la esperanza es irse con el amado. Se las prometerán felices, pero como han formado parte de esa tercera parte de opresores, de fulaques, pues se la prometerán felices ellos, pero serán frustrados de este modo, viendo venir y que no se van. Viendo llegar al amado, pero que no se van con el amado. Está hablando de gente creyente. Verso 39. Esto además se resolverá, la boda, la unión amado-amada, esto además se resolverá entendiendo que los déspotas de la casa, ahí está, el atraco a la casa del déspota, esta es la llegada del Mashiach, la llegada del Mashiach para la toma de su amada, esta es el atraco a la casa del déspota, la palabra es oikodespotes. Esto, la boda, la unión cósmica entre amado y amada, o más allá de lo cósmico, porque es cielo nuevo y tierra nueva, al final implica, entendiendo que los déspotas de la casa, oikodespotes, eran para una hora, estaban circunscritos solamente a una hora del mundo, en que el ladrón efectuaría, el ladrón que es Yahshua HaMashiach, que atraca la casa del déspota, el oikodespotes, eran los oikodespotes, los déspotas de la casa para una hora en que el ladrón efectuaría el recurso, para una hora hasta que el ladrón efectuara el recurso para los prevenidos, para los que estábamos advertidos de que llegaba. Efectúa el recurso. ¿De qué recurso? Que compró al precio de sangre a su amada. El ladrón efectuaría el recurso para los prevenidos, penetrando en la casa de él. ¿En qué casa? En la casa del oikodespotes. Entonces, el amado ladrón efectúa el recurso que nos ha comprado su pertenencia, le pertenece a precio de sangre. El recurso lo presenta para los prevenidos, para los que le hemos visto venir y no solamente estaremos felices viéndolo llegar, sino que no seremos frustrados, como otros sí lo serán, porque se creerán felices pero serán frustrados, porque forman parte de ¿quiénes? De los opresores, amarillistas, que no son dignos porque se preocupan y llevan al miedo a todos aquellos que los escuchan. Verso 40. Y ustedes, hablándoles a los discípulos, a nosotros, a la amada, ustedes surgirán como productos, dícese frutos, y ustedes surgirán como productos ajustados para la hora, para esa hora en la que el ladrón efectuaría el recurso, penetrando en la casa del déspota ilustrado, inicuo globalizado, y entonces es este momento histórico cuando ustedes surgirán como productos ajustados para la hora no tenida en cuenta en que el Hijo del Hombre entre. Porque estos que ven llegar al Mashiach se las prometen felices, pero van a ser frustrados, creyentes, apóstatas. ¿Por qué? Porque sí, aparentemente están felices porque ven llegar al Mashiach. Pero ¿qué pasa? Que no tuvieron la llegada del Mashiach en cuenta para cambiar su conducta. Y entonces, los que sí vamos a surgir y no seremos frustrados, sino que estaremos plenamente felices y realizados en ese momento de su llegada, dice, entonces ustedes surgirán como productos, como frutos maduros, ajustados
para la hora no tenida en cuenta por el oicodespotes, por el hombre déspota de la casa y todos aquellos que le han escuchado y todos aquellos que se han sentido inferiores al hombre déspota de la casa, al dueño déspota de la casa, esos no tuvieron en cuenta la hora en que el Hijo del Hombre, en que el ser humano, en que Yahshua HaMashiach entra. Así que hasta aquí. Shabbat Shalom a todos, disfruten, beban, coman, rían, abrácense mucho, bésense mucho, tengan Shalom en su corazón, bendición, bienestar, salud para la amada del Mashiach. Y quiero también agradecer los me gusta, muchos o pocos, da igual, casi siempre están ahí, ¿verdad? Aunque sean poquitos, pero están respondiendo. Los fieles en esto, pues se lo agradecemos porque nos ayuda también con el video y sobre todo también en nuestra percepción, ¿verdad? En cómo nos sentimos, pues aunque sea un poquito, pero al fin y al cabo apoyados pues con esa amistad que nosotros también buscamos, ¿no? de los oyentes. Bueno, y hasta aquí. Shabbat Shalom, besos y abrazos, bellísima amada del Mashiach, Shalom, salud, bienestar, que cada vivencia en este Shabbat sea deleitosa, deleitable en la presencia del bendito sea. Shabbat Shalom, besos y abrazos.